Entonces, la noción de posdesarrollo, ¿no?, es un punto de partida para la reflexión de toda una corriente o vertiente crítica del pensamiento latinoamericano que va a buscar pensar desde dos niveles fundamentales, digamos, las alternativas al desarrollo. Por un lado, va a buscar dar visibilidad a esas luchas y experiencias, a veces frágiles, ligadas a los movimientos y organizaciones sociales, de experiencias de agroecología, de economía social alternativa, todas esas experiencias que desde abajo forman parte de ese cúmulo de luchas sociales en América Latina, pero al mismo tiempo plantea la necesidad también de pensar desde una perspectiva más macroeconómica, cambios, ¿no?, que impliquen una transición, una salida del extractivismo reinante hacia, digamos, otras visiones, otros lenguajes, otras gramáticas también políticas que hoy recorren la lucha de los movimientos sociales. No nos olvidemos también que hay una innovadora gramática política, ¿no?, en América Latina, con sus debilidades y fortalezas, como ha sido dicho acá, en donde efectivamente nuevos conceptos se han elaborado que no son la alternativa en sí misma, pero sí son el punto de partida para pensar esas alternativas al desarrollo. En ese sentido, y voy terminando con esto, hay muchos aportes que se han hecho en los últimos años en América Latina. Por supuesto, esto forma parte de un pensamiento mucho más marginal, no hegemónico, porque ni los neoliberales ni los conservadores han estado pensando en alternativas, y sobre todo tampoco los progresismos han pensado en alternativas, ¿no? Todo lo contrario, lo que han hecho es configurar y consolidar el extractivismo a gran escala, un extractivismo que genera menos democracia en la medida en que avanza. En ese sentido, sin duda, hemos tratado de pensar, y yo les doy solo como ejemplo el trabajo de Eduardo Budinas, ¿no?, uruguayo, que desde el CLAES ha tratado de elaborar, digamos, ciertos elementos que posibiliten la transición, sobre todo combinando, ¿no?, dimensiones que tienen que ver con la cuestión ambiental, pero también con la cuestión social. Ese acoplamiento entre justicia ambiental y justicia social es necesario para pensar ese horizonte de alternativas. Sin duda, la transición incluye diferentes dimensiones, pero sobre todo un camino, una orientación que implica un abandono paulatino del extractivismo hacia el llamado buen vivir, la ética del cuidado, la desmercantilización de los bienes comunes, en fin, digamos, una serie de horizontes o de conceptos horizontes que se han ido elaborando y que ya están en la subjetividad de las personas, pero que efectivamente no forman parte de la realidad dominante. Una última cuestión para subrayar. Yo creo que las alternativas también deben elaborarse en sintonía con las luchas sociales, pero lo digo no de manera declamatoria. Creo que lo que tenemos que elaborar, lo que tenemos como gran desafío es elaborar un saber experto, independiente del poder, un saber interdisciplinario, pero también un saber dialógico que se construye en ese sentido en una relación de igualdad y de diálogo constante con el campo, digamos, de los sectores subalternos, sean campesinos, indígenas, sectores populares en líneas generales. Es decir, no vamos a poder construir realmente alternativas al desarrollo si no construimos también, digamos, un saber experto, ¿no?, contrahegemónico, que debe ser absolutamente en diálogo con las comunidades afectadas, ¿no?, para poder, en este sentido, pensar en un horizonte de cambio. Corto ahí porque ya me han dicho que no hay más tiempo. Muchas gracias. Desde los conocimientos locales y desde los saberes académicos del diálogo, partiendo de esta noción de la convivencialidad o la coexistencia de las formas de vida con humanas, no humanas. Entonces los presupuestos mínimos son presupuestos mínimos de implementación del plan de remediación, ¿no? Porque tampoco queremos hacer una respuesta técnica para todos los planes de remediación, sino pensando específicamente en ese territorio. Y en relación un poco a lo que decía Gabriela de la cuestión jurídica y retomando lo que vos decías, en el caso de Colony Park
se pudo, digamos, hacer una audiencia pública, que es también una instancia jurídica obligatoria de todos los emprendimientos, pero y se exigió esa audiencia pública que no es vinculante, pero que tuvo un carácter vinculante. En este caso fue exitoso, hay un montón de audiencias públicas que sirvieron para legitimar los emprendimientos de los barrios privados, ¿no? Y también eso es parte de un acervo de conocimiento de las organizaciones que en la lucha y con la correlación de fuerzas se ha ido logrando implementar esto como una forma más de discutir todas las ilegalidades que están en el avance de los barrios cerrados del extractivismo urbano, ¿no? Que son muchas. En general tampoco tienen títulos de tenencia de la tierra, bueno, digamos, todas las, además de que hacen todas las transformaciones y destrucciones ambientales, también en términos legales tampoco cumplen con muchas cosas. Entonces este fue, bueno, digamos, el talón de Aquiles de este caso, pero bueno, también es discutible, no siempre funciona del mismo modo, no es generalizable. No, igual la audiencia pública tiene otro mecanismo. La consulta es una especie de votación. En la audiencia pública, de hecho, en el Bolsón funcionó con lo que querían hacer también con un barrio, una audiencia pública, una versión del pueblo muy fuerte. Fue todo el pueblo, una señora puede regalarle flores de manera familiar, ¿no? A cada una de las personas que estaban dentro del emprendimiento. Hay una presencia del pueblo. En lo que es audiencia pública, yo creo que hay otra cuestión. Funciona de otra forma. Pero tratemos de avanzar con las preguntas, ¿sí? Bueno, ¿y quién contesta sobre el antropoceno dinámico? Bueno, la verdad que yo no soy muy optimista al respecto. Me gusta la fórmula esa de pensarnos como hijos del Holoceno, pero efectivamente estamos en los primeros tiempos del antropoceno y tenemos que hacernos cargo de ello. Y la verdad es que nunca hubo tanta información disponible, nunca nuestras sociedades tuvieron tanta información sobre lo que estaba sucediendo, sobre los ecosistemas, sobre el planeta Tierra, y sin embargo, los niveles de indiferencia acerca de lo que eso puede significar en términos de esas consecuencias son cada vez mayores. Digo, reuniones como esta, la que va a haber el año próximo acá en Argentina, el G20, muestran a cabalidad este gran problema. Yo creo, pensaba cuando vos hablabas, o cuando tú hablabas, que hay toda una literatura en los últimos tiempos catastrofista, si uno podría decirle, ¿no? Que habla del colapso de la civilización occidental, ¿no? Y que pone el acento precisamente en el hecho de que los cambios son cada vez más vertiginosos e imposibilitan la construcción de un área de refugio para que las propias especies después en peligro puedan desarrollar una capacidad de resiliencia. La sociedad misma está destruyendo esos espacios de refugio. Esa sería como una de las grandes características del antropoceno, y casi que no hay respuesta para eso, digamos, a este nivel. Sí, efectivamente no hay políticas a nivel macro y a nivel sin duda que implique grandes cambios sociales. Sin embargo, esto no nos puede llevar a la parálisis, ¿no? Porque efectivamente, si leemos toda la literatura que hay sobre el antropoceno, salimos de acá directamente convencidos de que estamos ante el comienzo del final. Pero bueno, las luchas están, las luchas existen nuevas formas de pensar la relación con la vida. Este énfasis en lo que denominamos son los paradigmas relacionales para pensar la relación entre lo humano y lo no humano, ¿no? La relación con la naturaleza es un punto de partida inescindible, y hay muchas experiencias, ¿no?, expandidas en el planeta que dan cuenta de ese cambio. Digo, más allá de eso, sinceramente yo no podría avanzar sin caer en una suerte de hipocresía casi intelectual. Pero lo que sí quería también subrayar es que existe toda una gramática política, no solo en América Latina, también en Europa, ¿no?, elaborada en torno a la transición energética, en torno al decrecimiento, y hay muchas afinidades selectivas entre estos conceptos que se elaboran en Europa con los que se elaboran en América Latina. Hay mucha conversación. De hecho, yo creo que en el trabajo que hace Pablo junto con ATAC, ahí se expresa muy claramente esa conversación entre norte y sur, ¿no?, en términos al menos de gramática política.
Podemos darles diversos nombres, podemos enfatizar las debilidades o fortalezas de ciertos conceptos horizonte, pero lo que es claro es que hay una nueva gramática política. No, yo creo que tu pregunta es clave, porque tenemos que pensar no solo en alternativas sistémicas para hoy, sino tomando en cuenta la dinámica, ¿no? Si, por ejemplo, aquí preguntamos, ¿cuál es la alternativa a la dictadura? La democracia. Pero ¿cómo se imaginan ustedes la democracia en un mundo en el cual discutíamos con Genevieve hace un par de días en una reunión de alternativas sistémicas? Vas a tener, como en el caso de la India, en un mes 42 millones de desplazados. O sea, la democracia en un mundo en que atravesado por fuertes caos, crisis climáticas, desastres, no va a ser la misma. Es una utopía. Y no una utopía en el sentido positivo, sino una utopía en el sentido de irrealizable, pensar en los términos de la democracia, de el ascenso del capitalismo, de la época de la posguerra, no se va a dar. Yo creo que en general la mayoría de las propuestas alternativas que tenemos, en muchos casos tienen todavía muchos elementos del siglo pasado. Y ese siglo ya fue, ¿no? Entonces, ¿cómo encaramos propuestas al tema de la energía, de la electricidad, basados en la realidad actual? No es para ser catastrofista, pero es para tomar las nuevas tendencias, ¿no? Por ejemplo, la electricidad en este siglo, yo creo que va a cambiar, no va a ser más una mercancía de consumo inmediato, va a ser una mercancía que pueda ser almacenable. Y eso cambia un montón. Y nuestras políticas en función a la energía tienen que tomar en cuenta esta nueva realidad, para dar solamente uno de los ejemplos, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta que vamos hacia una situación donde la transición va a ser horrible. O sea, la transición no va a ser suave ni ordenada. Va a ser una transición convulsiva, violenta, donde obviamente las formas autoritarias, fascistas, se alimentan de esto, y ya lo estamos viendo a nivel mundial, y van a seguir alimentándose. Y nosotros vamos a tener que desarrollar una estrategia política para hacer frente a esto, que no puede solamente ser la estrategia que pinte el escenario de esa democracia gloriosa del pasado, ¿no? Entonces creo que no es que tenemos las respuestas a todo, pero creo que tenemos que realmente ver que el tema se complejizó mucho más de lo que nosotros pensábamos cuando hablábamos de alternativas. Y un pequeño comentario: yo siempre he tenido dudas con el problema del antropoceno. ¿Por qué? Porque el antropoceno quiere decir una era geológica en la que los humanos estamos en el centro. Entonces, generalmente en las reuniones de Naciones Unidas se dice: hemos entrado al antropoceno, los humanos estamos provocando la crisis climática. Y ahí yo creo que eso es un error. No son los humanos los que están provocando esta crisis, es un sistema económico, mejor sería llamarlo capitalceno, plutoceno, pero el grado, por ejemplo, de impacto que tienen cientos de millones en la India en relación al cambio climático es insignificante. Y es muy hábil, yo opino, del discurso oficial, ¿no? Promover el antropoceno, porque diluye las responsabilidades de los que realmente son responsables de esta crisis ambiental y climática. Por eso siempre he sido muy crítico al concepto del antropoceno. Solamente una cosita muy pequeña, porque el problema es que la gente toma en sentido literal la palabra antropoceno, y en realidad es mucho más complejo, implica también relaciones de clases, relaciones de raza, relaciones asimétricas norte-sur, sobre todo sus vertientes más radicales, porque en realidad también el concepto de antropoceno es un campo de disputa, ¿no? Y creo que hay que tomarlo. ¿Saben por qué?
porque también es la única posibilidad que tenemos de diálogo entre las distintas ciencias. Es la primera vez que a través de un concepto podemos entrar en diálogo, nosotros que venimos de las ciencias sociales y humanas, con la gente de las llamadas ciencias de la Tierra. Y entonces no le vamos a regalar, yo soy de esa idea, fácilmente el concepto, adoptando, por ejemplo, de manera muy fácil, el concepto del Capitoloceno, que nos deja fuera a todo un conjunto de gente que no cree que solamente sea el capitalismo el culpable de esto. Entonces yo soy de la idea de que hay que disputar los conceptos, así como los disputamos durante el ciclo progresista, conceptos como el buen vivir, ¿no?, los bienes comunes, los derechos de la naturaleza y otros tantos más. Creo que a nivel civilizatorio tenemos que disputar este concepto, porque uno de los puntos de partida para poder pensar la crisis es ese acoplamiento entre el orden cosmológico natural y el orden social. No lo seguimos, lo seguimos en otro lado. ¿Más preguntas, comentarios? Sí. Para Maristela. Muchos que activamos en organizaciones que tienen que ver con el ambientalismo, nos preguntamos si esta matriz de represión que se está viendo últimamente no se va a incrementar rápidamente, mucho más rápido de lo que pensamos en realidad en general. Y quería preguntarle a Maristela qué visión tiene ella de esta cuestión, qué va a pasar después de esta reunión de la OMC y después del G20, si no piensa que parte del negociado que está haciendo Macri tiene que ver con implantar un sistema represivo hacia los ambientalistas. Bueno, y me dicen de la organización que tenemos que cerrar el panel, así que esta ha sido la última pregunta. ¿Puede ser una sola más? ¿Puede ser una sola más, Felipe? Una más. Que tiene que ver con qué encuentran ustedes, lo que si es que hay lobby académico, si es que hay lobby en otras cumbres sobre que no se agenda la ingeniería del clima, que no se esté hablando de que no se están fumigando, que son los aviones que vemos todos los días, cada vez más, y que sobre eso también, no sé, en Europa, por ejemplo, hay movidas, se está movilizando la gente y son los que más rápidamente se mandan a callar, a reprimir, casi que a nosotros nos estamos como tomando la gente por el caso que no se habla, es agenda de nadie y no se sabe si es polímero, o sea, con qué nos están fumigando día a día cuando miramos para arriba. Bueno, breve, y por supuesto si alguien más del panel quiere decir algo breve también. Bueno. Perdón, mal llamado cielo tóxico, chemtrails, ¿no? Como que quiera meter en esto que estoy hablando, que es sobre el cielo. Bueno, sobre la primera pregunta, a ver, yo creo que el fin del ciclo progresista nos enfrenta a grandes desafíos, porque hay continuidades respecto del modelo extractivo y fuerte profundización, pero también rupturas. Hay una regresión en términos de derechos sociales que es fenomenal, eso no lo podemos negar, sobre todo en Argentina y en Brasil, que son los dos ejemplos que ilustran a cabalidad, en todo caso, una transición hacia regímenes más conservadores. Pero a ese nivel hay dos cuestiones también como para leer en clave latinoamericana, y uno de ellos es el lugar que China tiene cada vez más en América Latina, que de alguna manera traccionó el alza del precio de los commodities en el periodo anterior y que se ha colocado como, tiene hoy en día, desde 2007 en adelante, un lugar cada vez más preponderante en el marco de esta transición hegemónica que estamos viviendo a nivel global, ¿no? Y de hecho, lo que estamos viendo es que en toda América Latina, con el fin también de ese regionalismo autónomo desafiante que nos creó tantas expectativas, lo que vemos son los marcos de una nueva dependencia. No es solo reprimarización, no es solo más extractivismo y menos democracia, sino los marcos de una nueva dependencia que a nivel nacional, ¿no?, nos ligan cada vez más con China de manera mucho más asimétrica y desigual. China está presente, por ejemplo, en Argentina, en todo lo que tiene que ver con las industrias extractivas, petróleo, minería,
también está presente en el agronegocio, también está presente en relación a las empresas, a los emprendimientos hidroeléctricos, las mega represas, las centrales nucleares y también en las energías renovables, ¿no? En esa falsa transición que nos presenta el gobierno, ¿no? El plan Renovar, que en realidad es apenas un elemento mínimo en el marco de una matriz energética que afianza sobre todo los no renovables o los combustibles fósiles. Entonces, el rol de China hay que pensarlo, ¿no? Para tener en cuenta también esta profundización del extractivismo y la emergencia de una nueva dependencia en América Latina. ¿Quién quiere contestar la pregunta sobre las fumigaciones y espacios aéreos? El tema más grande, la geoingeniería, ¿no? Yo creo que es el más grande peligro que enfrentamos. Para darles un dato, se hizo el Acuerdo de París el año 2015, pero todo el Acuerdo de París lo que va a disminuir son 3.5 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente, 3.5. Y lo que habría que reducir para llegar o para no superar los 2 grados centígrados de temperatura son 13.5. Y si uno quiere limitar a 1.5 grados de temperatura, habría que reducir 19 gigatoneladas más. O sea, definitivamente el Acuerdo de París no alcanza ni para un 20% de lo que habría que hacer. Entonces ya este año ha sacado la UNEP, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, su informe sobre la brecha del carbono, se llama, lo pueden ver, creo que solo está en inglés, pero lo grave de este informe que saca la UNEP es que le dedica todo un capítulo a la geoingeniería, porque obviamente el razonamiento es muy fácil. Si con los esfuerzos de los países apenas se va a reducir 3.5 y lo que hay que hacer es reducir otros 19, la única forma de hacerlo es a través de geoingeniería, es a través de diferentes mecanismos, ya sea de controlar la radiación solar interponiendo otras partículas en la atmósfera para que llegue menos sol a la Tierra, o a través de sembrar el océano de hierro. Entonces hemos entrado en esa fase. Actualmente hay una moratoria para la aplicación de proyectos de geoingeniería. Fue acordada en la Conferencia de Biodiversidad de Nairobi del año 2012, pero Estados Unidos no la ha firmado. Se anuncia ya que Estados Unidos va a iniciar experimentos a ese nivel. El problema es que experimentos a nivel de geoingeniería nunca pueden ser en un solo país, porque obviamente toda la atmósfera está interconectada. Mi más grande temor es que el resultado del Acuerdo de París va a ser hacia el año 2020, que como no lo hemos podido lograr, no hay otro camino que romper, que eliminar esa moratoria y más bien invertir fuertemente en estos proyectos de geoingeniería. Creo que vamos y avanzamos hacia allí dramáticamente, y que tenemos que hacer una fuerte campaña frente a este gran peligro que está en curso.